Abra por favor conmigo la Biblia en Juan capítulo 8. Vamos a leer un pasaje maravilloso acerca de la gracia incomparable de nuestro Señor. Solo su gracia nos otorga el perdón inmerecido. La palabra indulto a veces no nos trae buenos recuerdos porque nuestra memoria la asocia con decisiones que toman algunos gobernantes de turno para dejar libres de condenación a personas que cometieron delitos de lesa humanidad. Y en realidad se esperaba que la justicia los condenara. Pero en realidad el indulto en sí es una obra extraordinaria. Indulto significa perdón, suspensión de la pena impuesta. Es gracia presidencial, perdón total sobre el cumplimiento de una pena, y solo puede ser concedido por una máxima autoridad. Y fue precisamente lo que ocurrió en el pasaje de San Juan, capítulo 8, versículo 1 en adelante, que vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice la Biblia lo siguiente: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándolo para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Este pasaje nos enseña que la única persona que tenía el poder de condenar a la mujer pecadora la absolvió de su pecado. El perdón es el suceso más extraordinario que un pecador pueda experimentar. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca del perdón? Nos enseña lo siguiente: en primer lugar, todos deberíamos ser condenados. La mujer que fue encontrada en el mismo acto de adulterio, en realidad debería haber sido condenada. Porque la ley declaraba en Levítico capítulo 20, versículo 10, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. El hombre que no fue traído y que participó del acto de adulterio también debería haber sido condenado. Como dice Deuteronomio 22, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Los que idearon con sutileza la trampa contra el maestro también deberían ser condenados. Los que se hicieron cómplices del hecho también deberían haber sido condenados. Ahora, inclusive usted y yo, por el mismo u otros pecados también, estamos condenados delante de Dios, porque la Biblia declara en Romanos capítulo 3, verso 23 lo siguiente: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo único que existen: pecadores arrepentidos de sus pecados y pecadores no arrepentidos.
la pregunta es válida, ¿no? ¿A cuál de los grupos pertenece usted en esta noche? Entonces, este pasaje nos enseña que todos deberíamos ser condenados, pero además nos enseña en segundo lugar que todos deberíamos reconocer nuestro grave estado delante del Señor, como dice el verso 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Él sabe perfectamente en qué hemos pecado, y nosotros también. A Dios no se le escapa detalle. Él conoce hasta los detalles de tu vida. Conoce tu pasado, presente y futuro, y todo lo que haces en tu vida pública y aún en tu vida privada o secreta. Así como usted sabe lo que hace, el Señor también sabe lo que usted hace. Él sabe perfectamente cuántas veces pecamos. Es decir, que Dios conoce hasta tu estadística, conoce absolutamente todo. Él sabe perfectamente todo lo que hacemos para encubrir nuestro pecado. Y esto justamente lo traemos desde el huerto del Edén, cuando Adán y Eva trataron de encubrir su pecado con hojas. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, pero no podían ocultar lo que habían hecho delante de Dios. Bueno, el hombre también trata de ocultar su pecado a través de la religión, a través de una fachada, a través de una cara linda, a través de una vestimenta que pareciera que fuera una persona de honor. De muchas formas la persona trata de ocultar su pecado, pero lamentablemente nada puede ocultarte de Dios. Él sabe perfectamente las excusas que utilizamos para pecar y para acallar nuestra conciencia. Así como Adán y Eva le echaron la culpa a Dios y a la serpiente de su tragedia, de su pecado, nosotros también tratamos de excusarnos con los hijos, con la esposa, con el esposo, con el trabajo, con un sinfín de maneras tratamos de excusarnos delante de Dios, y la verdad que no podemos hacerlo. Él sabe de nuestros pecados públicos, pero también de nuestros pecados ocultos, aquellos cometidos y aquellos que son también por omisión, porque también el hombre comete pecado de omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Biblia, le es contado por pecado. Él sabe perfectamente que el pecado produce separación, produce miedo, produce dolor, produce amargura, produce intranquilidad, produce falta de protección, produce finalmente la muerte. El pecado nunca bendice a nadie, absolutamente a nadie, ni temporalmente, ni a la larga, ni a la corta. Siempre el pecado va a maldecir a las personas. Lo dice Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En aquella ocasión todos fueron hallados culpables de condenación por su propia conciencia, ya que el pasaje demuestra que todos los presentes reconocían ser pecadores, porque no quedó ni uno. Se fueron retirando de los más viejos hasta los más postreros, dice. Pero usted, ¿cómo se declara hoy? Hemos visto que este pasaje enseña que todos deberíamos ser condenados y que además nos enseña que todos deberíamos reconocer nuestro estado de condenación ante Dios. Y finalmente enseña que todos deberíamos aprovechar su perdón, como lo dice el verso 11. Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús, de todo pecador, siempre tiene compasión. Significa de que Él se pone en tu lugar. La compasión significa ponerse en lugar del otro.
Vulgarmente se dice que se pone en el pellejo del otro, en la piel del otro. Es más, tomó Él nuestro lugar de condenación. Mire si el Señor no tiene compasión de nosotros. Tomó el lugar que nosotros merecíamos, que nos correspondía. Tomó nuestro lugar y lo hizo sin reproches. Jesús, de todo pecador, no solamente tiene compasión, también tiene misericordia. Misericordia es que Él no nos da lo que merecemos. Todo pecador merece el infierno, la condenación eterna. Pero si bien merecemos castigo y condenación y ser condenados eternamente, separados de Él, merecemos la muerte eterna, Él no nos da todo eso porque Él tiene misericordia de nosotros. Jesús no solamente tiene compasión y misericordia, sino que también a todo pecador que se arrepiente y le pide perdón, le aplica su gracia. Gracia es que Él nos da lo que nosotros no merecemos. Repito el concepto. Gracia es que Él nos da lo que nosotros no merecemos. ¿Qué nos da? Nos regala perdón, su perdón. Ese perdón que nos absuelve, nos indulta, nos da libertad, nos da vida, sobre todo nos da una nueva oportunidad. Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Escuchó? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué bueno que en esta noche usted pueda sentir y tener la seguridad que está en Cristo Jesús. Y si todavía no está en Cristo Jesús, esta es la noche que puede decirle, Señor, vengo a ti, recíbeme. Por favor, necesito que tengas compasión de mí. Necesito que apliques tu misericordia sobre mi vida. Necesito que tu gracia venga sobre mí y me abrace y me otorgue ese perdón que necesito. La gracia obra contrario a la ley. La ley dice, si no pecas más, no te condeno más. La gracia dice, no te condeno. Por eso, no peques más. La gracia te capacita para vencer el pecado, para vivir una vida diferente. Te dará una nueva naturaleza. Por eso no tienes que tener temor. Muchos no dan el paso de venir a Cristo porque dice, indudablemente lo voy a fallar, no voy a soportar las tentaciones, voy a caer, soy débil. Quiero decirte en esta noche que la gracia te capacita, te ayuda a vencer el pecado, te da poder para vivir una vida diferente y te reviste de una nueva naturaleza. Cuando Cristo entra a tu corazón, quita el deseo de pecar. Dice Gálatas 5.1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Jesucristo te ha hecho libre de verdad, así que no abandones esa libertad, ni vuelvas nunca más a ser esclavo de la ley. ¿Qué vas a hacer con su perdón? ¿Aprovecharás la oportunidad que tienes para comenzar una vida nueva? A Jesús se le preguntó en aquella oportunidad, Maestro, ¿tú qué opinas? Jesús guardó silencio. Escribió en tierra, pero cuando tuvo que hablar, sus palabras fueron llenas de compasión, llenas de misericordia, llenas de gracia hacia esa mujer pecadora que estaba a punto de ser apedreada. Si bien la mujer del pasaje nunca pidió perdón, ni misericordia, ni su gracia, Él se la otorgó porque deseaba darle una nueva oportunidad. En ella quedaba la decisión de tomarla o rechazarla. ¿Sabías que hoy el maestro también tiene una opinión sobre ti? Maestro, ¿tú qué opinas? Bueno, Él tiene una opinión sobre ti. Y lo más lindo, lo más hermoso es que Él te ofrece una oportunidad. ¿Qué decisión tomarás?
el arrepentimiento y la confesión de los pecados es un buen comienzo.